Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe. Tu poder lo hace realidad. Y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor. Contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy. Lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón. Te doy. Lo entrego todo a ti, Señor. Hoy. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Buenas noches, bienvenido a nuestro primer tema de esta conferencia, Aún hay esperanza. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad de compartir estos mensajes de esperanza. Esta noche, el tema de esta noche lleva como título Un Dios bueno en un mundo malo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a Dios que nos acompañe en este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, nos unimos a la gran cruzada, Aún hay esperanza, para compartir, Señor, de tu camino a aquellas personas que lo necesitan. Señor, cuando vemos este mundo, nos llenamos de inquietudes, pero qué mejor que tu palabra para entender, para comprender tu voluntad para nuestra vida. En esta hora yo quiero pedirte, Señor, de una manera muy especial, que puedas acompañarnos en este mensaje,
que podamos tener claramente que tú tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Queremos escuchar tu voz, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios dejó sus huellas en este mundo. Lo podemos ver en un hermoso atardecer, o cuando salimos en la noche a ver las estrellas y las vemos tan hermosas, o la luna, cuando vemos un capullo de flor que se abre, o la sonrisa inocente de un niño cuando juega. Yo tengo dos niños maravillosos, una niña de 1 año y medio y un niño de 4 años, y yo juego con ellos y verlos sonreír, esa inocencia de agarrar los juguetes, de tratar de treparse encima mío, esa inocencia son las huellas de Dios. Nosotros podemos ver las huellas de Dios en un hermoso atardecer montañoso con esos picos llenos de nieve. En los viajes que he realizado he visto lugares maravillosos que Dios ha creado. Y sin embargo, cuando analizamos este mundo, vemos como que otra huella, como que si otro caminante pusiese sus manos allí, porque vemos problemas, vemos guerras, vemos delincuencia, vemos inmoralidad, vemos pobreza, vemos tristeza, dolencias, tantas cosas. Y esto lo que hace es que el ser humano se pregunte entonces, ¿quién hizo esto? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay separación? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué tengo a mi familiar muriendo desahuciado? ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en un mundo hecho por un Dios bueno? ¿Por qué hay tanta maldad? Y es justamente el tema de esta noche que quiero compartir contigo respecto a la razón. Y es que la Biblia, ese libro maravilloso que vamos a estudiar esta noche y esta semana, descorre el velo de lo que realmente ha sucedido y el gran conflicto entre el bien y el mal. Lo primero que quiero que busquemos en la Biblia es lo que ella dice acerca de Dios. En Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Juan 4, 8. Dice allí que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ves? Dios es amor. Es decir, su esencia, su naturaleza es amar. Quiere decir que Dios tiene buenos deseos para con nosotros. Dios tiene planes maravillosos, tiene el propósito de generar felicidad siempre a todos los seres humanos. Así que la Biblia dice que Dios es amor, que Dios quiere y desea, y lo que Él crea, lo crea para que seamos nosotros felices, para que tengamos dicha. Todo lo que Dios hace, lo hace en nuestro favor. Miren, hay un versículo también en el Antiguo Testamento. Abre tu Biblia, mi hermano, en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 3. Jeremías 31, 3. Y aquí vamos a encontrar la misma verdad que ya declara Juan en el Nuevo Testamento. Pero miren cómo lo dice acá el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice así: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Qué les parece ese versículo? El Señor dice aquí en Jeremías 31:3 que su amor no es de un momento, no es ahora que Dios nos ama, o no es que en la cruz del Calvario nos amó más. No. Su amor es eterno. Su amor es desde siempre, desde antes que Él creara este mundo. El amor de Dios es real. Entonces, si Dios es amor, si su naturaleza es amorosa, si Dios tiene amor eterno para nosotros,
Entonces, ¿por qué suceden cosas malas? Si fuese Dios quien hace estas cosas malas, sería contrario a su naturaleza, que es hacer bien. Ahora, la pregunta lógica es, si Dios no es el que causa el sufrimiento, entonces, ¿dónde tiene su origen el dolor y el sufrimiento que vemos en este triste mundo? Para ello, vamos a ir a una parábola que Jesús contó donde se explica un poco lo que realmente sucedió en este mundo. Es en Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 24 al 28. Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 28. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues es que tiene cizaña? Él le dijo, aquí viene la respuesta a la pregunta: si no es Dios, ¿quién es? Versículo 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 28. Esta es una parábola muy interesante. Aquí aparece Dios como teniendo un sembradío. No sé si tú en alguna oportunidad has podido tener tu huerto. Y el agricultor, ¿qué ustedes creen que quiere sembrar en un huerto que él ha arado, que él ha abonado, que él ha creado? ¿Qué ustedes creen que un agricultor quiere sembrar? ¿Maleza? ¿Espinas? ¿Abrojos? ¿Cardos? No creo. Yo creo que todos los que sembramos, los que preparamos un terreno, lo abonamos y sudamos, esperamos sembrar allí lo mejor, porque esperamos cosechar de ahí lo mejor. Bueno, en esta parábola aparece Dios como ese que siembra en un huerto, en un pedazo de tierra, en un campo, dice, una buena semilla. Dios sembró lo bueno, pero en el versículo que leímos, el versículo 28 dice: un enemigo ha hecho esto. Ante la pregunta de los que cuando amanece ven que hay cizaña, dice: ¿quién hizo esto? Un enemigo ha hecho esto. Es justamente la respuesta a la pregunta de por qué hay sufrimiento, dolor, guerra, hambre, inmoralidad, situaciones de injusticia que estamos viviendo en este mundo. La razón es sencilla: un enemigo ha hecho esto. Satanás es ese enemigo que ha venido a este mundo para causar dolor y sufrimiento. Y aunque es el tema de mañana, vamos a entender un poquito mejor esto. Vamos a encontrar en la Biblia quién es ese enemigo. Allí mismo, ¿cómo sabemos que el enemigo es Satanás? Miren lo que dice en el mismo capítulo 13 de Mateo, pero ahora el versículo 39, donde Jesús explica la parábola. Y dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Quién es el enemigo de la parábola? Satanás. Así que queda descubierto en esta parábola realmente esa otra huella que vemos en el mundo, donde la gente sufre, donde la gente se mata, donde la gente se odia. Esa es la huella no de Dios, es la huella del enemigo de Dios, de Satanás, que ha traído dolor y sufrimiento a este mundo. Ahora, hay un detalle más para entender respecto a quién es Satanás, y lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios
en Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, un detalle sorprendente del origen del pecado, menciona Primera de Juan que el diablo peca desde el principio. O sea que el primer pecador no fue Adán, no fue Eva. El primer pecador fue Satanás. Fue un ángel de luz que Dios creó. Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel precioso. Y dice Primera de Juan que el diablo peca desde el principio. Así que el origen del mal está en la persona de un ángel, de un querubín cubridor, del cual estaremos hablando mañana, que se llenó de orgullo, se llenó de celo por Dios mismo y quiso poner su trono allá. Y entonces ese veneno que estaba en el cielo vino a la tierra, y cuando nuestros primeros padres pues cometieron el error de escuchar a la serpiente, de escuchar al enemigo, pues entonces vieron marchitar la primera flor y vieron morir aquel cordero. Yo quiero decirte, mi amigo, que Adán y Eva no entendieron la magnitud de lo que habían hecho hasta ese momento cuando vieron que un cordero moría. Allí cuando tuvieron que sacrificarlo y vestirse con esas pieles, entendieron realmente la consecuencia terrible del pecado. No es Dios que causa el dolor y el sufrimiento, no es Dios que causa las tristezas en este mundo. Dios es un Dios de amor, un Dios de paisajes hermosos, un Dios de gente feliz, un Dios que desea el bien de nosotros. Pero por la entrada del pecado entró también la muerte, el sufrimiento, el dolor, la separación. Estamos saliendo de una pandemia que llevó a muchas personas al descanso. Muchas personas no pudieron despedirse. Estamos entendiendo que el causante principal del dolor es un enemigo que actúa de noche, que actúa invisible a las espaldas cuando nadie se dio cuenta. Él entró allí a esa viña y sembró el mal. Sembró el mal. Lo interesante es que esta es una parábola que tiene que ver con el juicio que Dios está realizando en el cielo. Porque lo interesante de lo que hemos leído en Mateo 13 es que los que ven allí a la cizaña la quieren arrancar y Dios le dice no, déjenla allí que crezcan juntas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez? ¿Por qué le permitió seguir con su rebelión? ¿Por qué ya llevamos 6,000 años en este mundo y por qué la maldad todavía continúa? Si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye el mal para siempre? Pues justamente eso vamos a aprender esta semana. Porque Dios le tiene sus días contados a la maldad. El mal no va a reinar para siempre. Lo interesante es que Dios pudo haberlo detenido, dicen algunos. ¿Por qué no permitir que los que estaban ayudando allí arrancaran la cizaña de una vez? El Padre les dice, el que sembró, es que arrancando la cizaña podríamos arrancar trigo. Es decir, que hay que dejar el tiempo va a dar su fruto de qué es trigo y qué es cizaña. Y la maldad va a dar su fruto y la bondad también va a dar su fruto. ¿Sabes por qué Dios no destruyó al diablo inmediatamente? No lo destruyó porque Dios no desea que le sirvamos por miedo.
Imagínate que Dios hubiese destruido inmediatamente a Satanás en el cielo. ¿Qué habrían pensado los demás ángeles de Dios? ¿Cuál sería el concepto del universo respecto a Dios? Un Dios que el que se revela lo mata. Un Dios que desaparece a los que piensan diferente. Entonces, el, el pensamiento de todos los otros seres creados sería, no, vamos a obedecer a Dios porque miren cómo le fue de mal a Lucifer, a ese portador de luz. Pensó diferente y lo destruyeron. Pero Dios es un Dios de amor. Eso hemos aprendido esta noche. Y como Él es un Dios de amor, Él no desea que le sirvamos por miedo. No desea que le sirvamos por temor, por, por temor a la destrucción final. A algunos predicadores les gusta hablar del infierno y de la destrucción, del mal. Y la gente va y corre a Dios asustada. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que le conozcas, que es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que está para ti, un Dios que te cuida, un Dios que está deseoso de que te vaya bien. Y que la adoración que le prestas, la respuesta a ese gran amor, sea tu obediencia natural, no por temor, sino porque te place devolver esa y hacer feliz a aquel que te ha dado tantas cosas. Entonces Dios por eso no destruyó a Satanás, porque Dios desea un servicio voluntario. Si no seríamos robot, Dios pudo habernos hecho robot, pero no es lo mismo que un robot haga algo porque está programado para obedecer, a que tú y yo amemos a Dios voluntariamente y le expresemos nuestra alegría, nuestro gozo de adorarle porque reconocemos su grandeza, reconocemos que es amor y ese amor despierta en nosotros amor hacia Él. Entonces el juicio es para eso. El juicio es para darle una oportunidad al mal que dé su último fruto. Dios ha permitido que la maldad vaya de año tras año y cada generación es peor que la anterior. Y lo que vemos ahora es el resultado de la rebelión. Ahora sí, todos los mundos pueden estar de acuerdo que el plan de Dios, el gobierno de Dios es lo mejor. Y que el camino que representaba el enemigo, Satanás, quien quiso desvirtuar la imagen de Dios, ese gobierno no tiene base sólida y lo hemos visto y la prueba de eso es la maldad que hoy existe en este mundo. Pero la promesa de Dios es que cuando llegue el final, en su segunda venida, el trigo será apartado en un granero y la cizaña será recogida, amontonada para el fuego. Sí hay una destrucción final, pero ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que hay oportunidad para ti, para que seas trigo del granero celestial. Hay una oportunidad para ti, para que hoy puedas escoger el bien, para que puedas escoger el camino de la verdad, para que puedas sembrar en tu corazón la semilla del Evangelio, la semilla del amor. Puede ser que en este momento, mientras yo estoy predicando, tú estás pasando por un momento oscuro de tu vida y te estés preguntando ¿dónde está Dios? Realmente Dios está allí contigo. No te ha librado de el valle sombrío de la muerte, pero ha prometido caminar por el valle de la muerte contigo. Es un Dios de amor. Jeremías dice que ese amor es eterno. No depende de ti. Dios no ama condicionalmente. Dios te ama porque Él es amor y porque su carácter es así. No importa si estás lejos, si te has alejado, si has sido rebelde, Dios te ama y desea hacerte mucho bien. Así que ese dolor que estás pasando, déjame decirte que un día en la eternidad mirarás tu vida y verás que todo lo que Dios permitió en tu vida, lo permitió para tu bien. Y el enemigo recibirá al final de la historia su retribución por la maldad que ha traído, no solo aquí, sino en el cielo, en el universo, porque él engañó a los mismos ángeles. Y ese es nuestro tema de mañana. Esta noche yo quiero dejar bien en claro que ese Dios bueno viene muy pronto.
a recompensar a cada uno conforme a su obra. Lo malo que ves en el mundo, lo malo que estás viviendo, es la obra del diablo, de un león rugiente que anda buscando a quien molestar, a quien devorar, porque su tiempo está cercano. Así que refúgiate esta noche en el amor de Dios. Refúgiate en las promesas de Dios, en ese Dios que te ama y que desea la felicidad de ti, de tus hijos, de tu familia. Y no solo en este mundo, sino en una morada que ha preparado para ti en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a veces nos llenamos de dudas, de inquietudes respecto al bien y al mal. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita tanto dolor y sufrimiento en un mundo devastado por el dolor y las lágrimas, la muerte y tantas cosas horribles que pasan a diario? Pero hoy hemos entendido que eres amor. Hoy hemos entendido que tú eres un Dios de paz, un Dios de bien, que te encanta hacer feliz a tus hijos. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos conocer ese amor, estar del lado correcto. No queremos ser cizaña, queremos ser trigo, queremos estar allí para que cuando tú vengas por segunda vez, tú puedas darnos esa recompensa. Y todo lo malo que nos ha pasado, Señor, podamos entenderlo a la luz de la eternidad, de que hay un plan soberano, un plan maravilloso para nuestra vida. Señor, yo te pido por aquellos que están sufriendo, por ese hijo, por ese cónyuge, por ese padre, esa madre, que están pasando situaciones difíciles. Yo te los pongo en tus manos, Señor, para que ellos puedan confiar de que tú eres un Dios bueno y que en el momento exacto actuarás, y que ese actuar, Señor, traerá recompensas eternas. Bendice, Dios, tu palabra y permite que mañana podamos volver para seguir aprendiendo más de ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.